El franquismo se denominó así gracias a que el general Francisco Franco era quien estaba gobernando en ese entonces. Esto duró desde 1939 hasta 1975 en España. Esto consistía en que no podían elegir a quién iba a gobernar o quiénes iban a tener que decidir cómo se iba a convivir en ese entonces. Esto duró casi 40 años. El franquismo tuvo que buscar nuevas alianzas internacionalmente. Dado a esto, fue disminuyendo el papel de la Falange a favor de otros grupos políticos. Política económica del régimen franquista. La destrucción material tras la terrible guerra civil y la política económica autárquica e intervencionista practicada por el gobierno fueron los dos factores que provocaron el estancamiento económico español durante la década de 1940. Con las medidas autárquicas se pretendía alcanzar el mayor grado de autoabastecimiento y autosuficiencia sin depender del exterior. Para conseguirlo, se estableció una fuerte intervención del Estado en la economía. El conjunto de las actividades pasó a ser estrechamente controlado por el gobierno que mediante decretos y leyes tomaba las principales decisiones sobre distribución, consumo, salarios, precios, comercio e intervención. Algunas de las medidas fueron: limitación de las importaciones, que restringía cuantitativamente las compras de productos extranjeros. La política industrial, orientada al desarrollo de actividades militares, que eran leyes propias de una economía de guerra que pretendía lograr el autoabastecimiento militar. En 1941 se creó el INI, Instituto Nacional de Industria, para impulsar la rápida industrialización del país. El franquismo tenía ideologías nacionalistas y religiosas. Se basó en ideas conservadoras que luchaban contra el liberalismo económico-político y el conservadurismo del catolicismo en España. El poder lo tenía una sola persona, el caudillo. Franco es caudillo de España por la gracia del Dios, según el régimen franquista. El franquismo exalta una España tradicionalista. Su política social fue fiel reflejo de sus ideas matrices y de su evolución temporal. Esta fue a la vez consecuencia e instrumento del propio régimen. Reflejó sus valores ideológicos y su proceso de institucionalización. Participó en la represión antirrepublicana y en el control social de plena posguerra. Aseguró ciertos niveles de protección social y constituyó el predemocrático Estado autoritario del bienestar. Tanto en el plano institucional como en el ideológico, durante estos años se utilizaron y desplegaron una serie de conceptos políticos sociales heredados de escuelas de pensamiento seculares y de nuevas tendencias contemporáneas. Franco asentó su nuevo régimen en la oligarquía terrateniente y financiera que recuperó su hegemonía social y fue la gran beneficiaria de la política económica intervencionista del régimen. Y también clases medias rurales del norte y Castilla que estaban bajo una fuerte influencia de la religión católica. Francisco Franco nació un 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, una ciudad y municipio español situada en Galicia. Eligió la carrera militar, terminando sus estudios en 1910 en la Academia de Infantería de Toledo. Ascendió rápidamente por mérito de guerra. El 16 de octubre de 1923 se casó con Carmen Polo. En 1928, con la dictadura de Primo de Rivera, llegó a dirigir la Academia General Militar de Zaragoza. En 1934 participó en la represión de la Revolución de Asturias. En 1935 fue comandante en jefe del ejército español en Marruecos. En 1936 fue jefe del Estado Mayor Central. En 1939 impulsó en España un régimen de nuevo cuño. Y finalmente, en 1975, muere en Madrid. Antivalores del franquismo. Hubo retraso en los pagos de haberes, deficiencia del correo, aislamiento de las familias con necesidades. El PCE controlaba el 80% del ejército. Se presentó el anticomunismo,
ya que el franquismo se oponía al comunismo y a las ideologías de izquierda. Centralismo. Prohibía el nacionalismo. El castellano era la única lengua que estaba permitida. El tradicionalismo, ya que en España se defendía la dictadura. Se basaba en eventos históricos como la Reconquista, el Imperio, etc. Militarismo. Símbolos de ejército presentes en desfiles, fiestas, etc. Simbología. Si bien se adoptó una serie de símbolos y uniformes militares de inspiración fascista, el Estado no es democrático ni se basa en el sufragio universal. Hubo ausencia de constitución, solo existían las leyes fundamentales, además de una inexistencia de partidos políticos. Se basaba en la dictadura del partido único del movimiento nacional. Y por último, se aspiraba a controlar la vida social y económica a través de